Hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar Armagedón. Nos dice el Padre Eterno que Armagedón significa gente que se arma. Pero conozcamos primero los conceptos que el mundo y el hombre han expresado sobre la palabra Armagedón. Y luego pasamos a estudiar lo que el Padre Eterno nos enseña. Armagedón es la contracción de Ar y Megido. Desde siempre, Megido ha sido una región, ha sido un valle. Este valle ha sido escenario de grandes batallas. Y por ahí han pasado los egipcios, los asirios, Nabucodonosor, las guerras de los judíos, las guerras contra los romanos, cruzadas, los musulmanes, también las tropas israelitas. Megido es el lugar de las tropas. Tal vez por esto se le dio el nombre de Armagedón, gente que se arma en el sitio donde todo el mundo ha ido a pelear. Entonces, grandes eruditos han concluido que va a haber una gran guerra en este sitio que queda cerca de Jerusalén, queda a 90 kilómetros de Jerusalén, que va a haber una gran guerra. Y el Padre nos dice no. La guerra de Armagedón es una guerra espiritual, nos dice el Padre Eterno. Existe otro grupo de intérpretes de la Biblia que, analizando Zacarías 12:11, donde dice, en el preciso momento de la segunda venida de nuestro Señor, todas las naciones se hallarán congregadas contra Jerusalén para la batalla. Y esta batalla, dice el Padre Eterno, Dios saldrá a defender a Jerusalén, dice ahí en Zacarías. Si Dios sale a defender a Jerusalén, ¿qué quiere decir la palabra Jerusalén? La palabra Jerusalén viene del latín Hierosolima, y esta palabra Hierosolima proviene del hebreo Jerusalem. Significa ciudad santa. Y en árabe, Jerusalén se dice Al-Quds, que quiere decir lo sagrado. Entonces, si Jerusalén es lo sagrado y Dios sale a defenderla, es porque la actual Jerusalén, donde viven los israelitas, que tienen invadida Palestina, que matan, asesinan, torturan mujeres, niños, inválidos. Y esto viene aconteciendo hace más de 70 años. Entonces esa no es la ciudad santa. Es lo mismo que cuando el Maestro Jesús le dijo a los fariseos, si ustedes destruyen este templo, yo lo construiré, el templo de Jerusalén, yo lo construiré en 3 días. Jesús será el templo de Jerusalén. Hoy también Jesús es nuestro Jerusalén. Jerusalén del verdadero pueblo de Israel, el pueblo que quiere cumplir la voluntad de Dios, que es humilde ante Dios. Este pueblo es el que va a ser acorralado, perseguido por todas las naciones. Ese pueblo somos nosotros. Tenemos que resistir, porque está escrito que el Maestro vendrá en nuestra ayuda. Lo mismo que acontecerá con los 2 testigos. El mundo no los querrá y todo lo que los testigos digan les molestará y terminarán matándolos. Y harán fiestas y celebraciones y comidas, y los cadáveres expuestos en la plaza principal, y a los 3 días de la muerte de los testigos volverán a vivir, serán resucitados, porque la verdad y la justicia prevalecerán en tiempo de juicio final. Y en Apocalipsis 21 nos dice que el Maestro Jesús bajará del reino de los cielos la nueva Jerusalén. ¿Por qué van a bajar una nueva Jerusalén?
porque esta Jerusalén que nosotros conocemos no es un sitio sagrado, no es un sitio santo. Como nos dice Zacarías, se está preparando el ejército de Dios para defender a la Jerusalén santa. Y el Padre Eterno llama a su pueblo y les dice: santifíquense, santifíquense para el combate, animen a los valientes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes, para el día de mi ira, a los que se alegrarán con mi gloria. Estruendo de multitudes en los montes, como de muchos pueblos, estruendo de ruidos y de reinos y de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos y de las naciones. Todos los que asesinan, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, y cada cual morirá por la espada de su hermano. Y en Sofonías 3:8, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Porque tú has despojado muchas gentes. Todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre humana y robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que moraban en ella. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, al cual confiaré en el nombre de Jehová. Pueblo que se hizo digno de formar parte del ejército de Dios. Y el Padre Eterno nos dice: de verdad os digo que la revolución espiritual más grande que conocerá este mundo es la misma guerra del Armagedón. He aquí una luz a uno de los misterios interpretativos que pidió la criatura humana. Armagedón significa en ciencia celeste gente que se arma, porque cada uno se armará de sus propias obras, para enfrentar el juicio intelectual. No es una guerra material, como muchos estudiosos creen. El padre no necesita, por principio, emplear la fuerza contra sus hijos, solo cuando el corazón de los hijos se transforma en roca del egoísmo humano. Y nos dice el Padre: todo juicio del Padre es paralelo a las actuaciones de las criaturas en su respectiva evolución. Es así que vuestro juicio no podría aplicarse al mundo antiguo, porque los espíritus de la antigüedad pidieron otras pruebas en la vida, otra moral, otro entendimiento, otras costumbres, otra filosofía. Estas criaturas eran más primitivas, intuitivas. No nacía aún en ellos el intelecto. No tenían ningún concepto de la eternidad de Dios, del Dios viviente. Por muy inmorales que hubiesen sido, ellos estaban en su ley. Se impresionaban muy fácilmente ante los movimientos naturales. Sus libres albedríos
estaban influenciados por la materia. Así fue el despertar a la vida. Estos espíritus de la antiguidad, dice el Padre, antiguidad quiere decir más antiguo que antiguo, pidieron en el reino conocer lo que no conocían. Y toda vida en el universo no tiene otro objeto que su propio perfeccionamiento. Cada existencia representa una ausencia momentánea del espíritu del reino de los cielos. Nos ausentamos un ratico del reino de los cielos y venimos y tenemos esta experiencia. Y al que regresa limpio, lleno de virtudes, puede regresar al reino de los cielos. El que no regresa limpio, tiene que volver a vivir en un planeta de dolor y sufrimiento, planetas dirigidos por demonios. Nos dice el Padre, un juicio al alcance de todos. No nos queda grande, porque lo pedimos a nuestra medida. Un juicio que establece todas las cosas. Ahí vamos a entender perfectamente lo que es el bien y lo que es el mal, que establece todas las cosas que fueron desviadas desde el pasado. En este juicio se aclara y se endereza todo. Desde el mismo instante en que conocisteis el oro, ahí comenzó la desviación. Antes de conocer el oro, este mundo era paraíso, porque sus criaturas desconocían la tentación. Vuestro sistema de vida os dividió en ricos y pobres. Y de verdad os digo que el único Satanás que posee este mundo es los que sustentan el sistema de vida basado en el oro, en la ambición y el cálculo. O sea, el Satanás de este mundo son los que sustentan, los que sostienen la ambición y el cálculo. De verdad os digo que por causa de estos demonios, esta humanidad no entra al reino de los cielos. No alcanzamos a entrar al reino, porque recibió por herencia la división. Sus virtudes que hicieron divina alianza con su espíritu no los acusarían, porque todo el ser sería unidad de verdad. Unidad de verdad. Si hubiésemos cumplido lo de Dios, hubiéramos tenido las virtudes todas desarrolladas y seríamos una unidad de verdad, como lo es el Maestro Jesús. Este juicio marca la caída de Satanás y nosotros prometimos luchar contra el demonio en todas sus formas. Y este demonio comenzó cuando el demonio entró en la serpiente e hizo caer a nuestra madre Eva. En ese momento, los que estaban en el paraíso eran los faraones. El Padre no lo cuenta. O sea que el primer demonio fueron los faraones y los hemos visto transcurrir por el mundo, por diferentes imperios que nos han dominado. El imperio romano, el imperio inglés, el imperio norteamericano. Todos ellos son los mismos, igual al imperio romano, igual al imperio faraónico. El imperio romano lo representaba el Vaticano, y los del Vaticano estaban formados por un grupo que se llamaba la Hermandad Negra. Hermandad Negra porque todo lo que hacían era oscuro. Hay documentos
ya de la época de 1300, 1500, que estaban apoderados de todas las tierras de Europa. Y ellos eran los que alquilaban y ponían reyes, ponían señores feudales. Y el dinero no lo manejaba directamente el Vaticano, lo manejaban otras personas, se llaman testaferros. Cuando uno maneja el dinero de otra persona, es un testaferro. Estos testaferros, los primeros que lo hicieron fueron los Rothschild. Los Rothschild eran muy pequeñitos, eran simplemente prestamistas. Y fueron ascendiendo gracias al apoyo de Oppenheimer, que era un militar que abastecía a los papas. Y ayudó a que se infiltraran los Rothschild en el Vaticano. Estos Rothschild no son judíos, son házaros. Házaros es de una región del sur de Rusia, Hazaria. Y estos házaros adoptaron la religión judía para ser aceptados socialmente. Esto nos lo cuenta el historiador Jorge Guerra. Con el tiempo, estos Rothschild planearon la Revolución Francesa, que le estaban arrebatando el poder. Querían arrebatar el poder al feudalismo, donde el rey ponía reyes y feudos en diferentes partes para apropiarse en ellos de las tierras y adueñarse de los gobiernos y crear bancos centrales en diferentes partes del mundo, haciendo préstamos. Y este es el mundo que conocemos hoy. Préstamos bancarios que los países no pueden pagar, esclavitud, malos salarios, imposiciones que hacen estos fondos monetarios a los pueblos. Entonces, como toda la miseria que ha existido y las guerras que han existido desde que nosotros conocemos y la historia nos cuenta, provienen de estos seres que nos dirigen y están atrincherados en el Vaticano, están atrincherados en sus reinados. Después de la Revolución Francesa, comenzaron a ser presidentes, pero siempre son los mismos, generación tras generación los mismos, llevando a los pueblos a la miseria, al hambre y la muerte, a enfermedades y dolor. Entonces me pregunto, ¿son ellos el demonio? ¿Son ellos el demonio? ¿Es esta la forma que tiene el demonio en este momento? El Padre Eterno nos dice, el mundo presenciará un juicio de vosotros, como jamás nadie imaginó. El mundo no cristiano será testigo cómo son enjuiciados los ciegos guías de ciegos, el llamado Vaticano y sus seguidores. Será llamado el juicio del mundo alfa. Alfa es el mundo materialista que llega a su fin. Este fin es provocado por la doctrina del Cordero de Dios, la sabiduría divina. Y su recuerdo perdurará por muchos siglos, porque este juicio marca la caída de Satanás. Son ellos, las religiones, el Vaticano, los reyes y los ejércitos que los apoyan, el demonio de este mundo. Nos lo aclara el Divino Padre Eterno. En Estados Unidos en este momento, los que dirigen en este momento, los que llevan la presidencia en este momento, en Estados Unidos, son los caballeros de Malta. Dentro de este grupo están los Bush, Bush padre, Bush hijo, los que dirigen la CIA.
Ellos son servidores del Vaticano. Y el Padre Eterno nos dice, de verdad os digo, que el juicio final consiste en que clasificaréis todas las ideas hechas que creasteis en la vida, instante por instante, segundo por segundo, época por época, porque hemos tenido muchas vidas, periodo por periodo, porque tal como se os enseñó, el Padre está en todas partes y en todos. Está en todo instante, en todo segundo, en lo invisible y lo visible. Está en vuestras ideas, en vuestros hechos. Está en el todo sobre el todo. Vuestro puntaje celestial es segundo tiempo, espacio segundo, filosofía tiempo. Tenéis que armaros con todas vuestras obras y hechos que hicisteis en la vida para enfrentar el juicio final, un juicio que vosotros mismos pedisteis. Escrito fue Armagedón, que significa en revelación gente que se arma. Esto es para esta generación. Tenéis que armaros con vuestras propias obras para alcanzar el reino de los cielos. ¿El demonio os engañó? Reinó entre vosotros como sistema de vida. Os ilusionó y os dividió. Solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Todo espíritu dividido no entra al reino de los cielos. Vuestro sistema de vida, ricos y pobres, ni ricos ni pobres se conocen en el reino, porque no se conoce la división. Ninguna filosofía que divida a los demás se conoce. Se entra al reino tal como se salió, en plena inocencia. Todos vosotros, espíritus humanos, dijisteis al Padre antes de salir del reino de los cielos: Divino Padre, volveré con la misma inocencia con que salgo de tu reino. Mas, ¿qué sucedió? A medida que sucedían las generaciones y venían a este mundo nuevos espíritus, los mismos se encontraban con un sistema de vida que es imposible conservar la integridad de la inocencia prometida al Padre. He aquí la tragedia de vosotros. He aquí el triunfo de Satanás sobre vosotros. He aquí su obra, su fruto. Maldito es la división en todas las formas imaginables. Vuestro sistema de vida os dividió en lo material, entre ricos y pobres. Y las llamadas religiones os dividieron en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. Armagedón significa gente armada, armada por dones, por virtudes. Pues el juicio final de la doctrina del Cordero de Dios se medirá por lo que cada uno hizo en la vida, instante por instante. Todo instante transcurrido en la vida será pesado, en número, el cálculo en puntaje celestial. La llamada guerra de Armagedón es guerra del conocimiento. La espiritualidad del Oriente se impondrá sobre la espiritualidad del Occidente. Escrito fue Oriente contra Occidente. No habrá más guerra mundial, porque la doctrina del Cordero de Dios se extenderá por toda la tierra.
Al reino de los cielos no alcanzamos a entrar, pero al milenio de paz sí. 1000 años de paz y armonía con el Maestro Jesús a la cabeza. Es lo que tenemos que luchar y seguir en nuestra lucha. Que así sea, hermanos. Gloria al Divino Padre Eterno. Gloria al Padre Eterno.